Ahora sí, listo. Ese es el título. Estábamos revisando el logro, ¿no? Identificar los fármacos del sistema digestivo y empezamos con este recordatorio, ¿no? Que hay centrándonos en las patologías propias del sistema digestivo, especialmente lo que tiene que ver con estómago, porque es el primer lugar a donde llegan todos los fármacos. Y algunas enfermedades comunes, como por ejemplo la esofagitis por reflujo, que es el famoso ERGE, donde hay el retorno de cierto contenido que hay en el estómago y obviamente es un pH ácido. También es común las ulceraciones gastroduodenales, las úlceras, gastropatías por el excesivo consumo de los AINES, y también el síndrome de Soler-Erinson, ¿no? Que no es tan común, pero sí hay algunas personas que lo padecen, ¿no? Todo ello lo que va a causar son úlceras en que van a erosionar la mucosa digestiva, ¿sí? Ahora, anatómicamente, sabemos que el estómago se está dividiendo en tres partes, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro. Básicamente, el fondo se encarga de la producción de moco, el cuerpo, que es donde están las células parietales, y ahí es donde se va a producir el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco, que es el que va a ayudar en la absorción de la vitamina B12. Y en el antro son la producción de pepsinógeno, que luego se va a activar y va a hacer pepsina para poder digerir las proteínas. Y también están las células G que segregan la gastrina, que es el que da inicio y da pie a todo el tema digestivo cuando hay presencia de alimento, ¿sí? Acá hay un videito que me gustaría compartirles como un recordatorio sobre la producción de ácido. Esto es vital porque los fármacos justamente van a ir y atacar a esta producción de ácido. Así que les voy a compartir ahorita este videito, es bien cortito, sobre la secreción ácida. Las células parietales de las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico en la luz del estómago. En las células parietales abunda la enzima hidrasa carbónica, la cual, a partir de agua y dióxido de carbono, produce bicarbonato e hidrogeniones. Las células parietales secretan por su membrana apical los hidrogeniones a la luz del estómago. Este proceso se realiza mediante un transporte activo primario en el que está implicada una ATPasa hidrógeno-potasio, de forma que se transportan los protones en contra de gradiente de concentración a la luz del estómago, a la vez que se transporta potasio en la dirección opuesta, hacia el interior de la célula. El potasio que entra en la célula sale por la membrana apical por difusión facilitada a través de canales iónicos. Al mismo tiempo, el bicarbonato acumulado en la célula sale por la membrana vasolateral, en intercambio con el cloro, en un transporte activo secundario. El bicarbonato pasa del líquido intersticial a la sangre por difusión. El cloro acumulado en el citosol a la luz del estómago gracias a un proceso de difusión facilitada a través de canales iónicos. Finalmente, los hidrogeniones y el cloro se unen en la luz gástrica para formar el ácido clorhídrico. Muy bien, con este pequeño video hemos hecho un recordatorio de lo que ya de repente ustedes ya han llevado en cursos básicos
como por ejemplo en bioquímica con respecto a la producción de ácido, a la digestión de proteínas. Entonces, ya que hemos recordado este tema de la producción de ácido, entonces ahora sí, y acá hay otros gráficos que básicamente mencionan lo mismo, ¿no? Justo cómo es esta producción de ácido, cómo es el intercambio, cómo de alguna manera intervienen también otras hormonas. Y acá hay receptores de la histamina 2, la histamina H2, ¿no? Que está en el sistema inmune. Y justamente cuando ésta se activa es que se puede dar esta producción de ácido. Si esta histamina H2 no se activa, entonces no podríamos estar seguros de una producción de ácido. Hay un grupo de fármacos que los vamos a ver en un momento que actúan a ese nivel de la histamina H2 y luego vamos a ver a otros tipos de fármacos. Si bien es cierto, todos van a actuar justamente con un objetivo claro, que es proteger la mucosa, y algunos lo hacen regulando la producción de ácido y otros lo hacen actuando como sustancias tampón o buffer, ¿no? Acá en este gráfico también se habla un poco de las células endocrinas y paracrinas que están en el estómago. Cada una de ellas, cuál va a ser su función, qué secreciones van a tener. Eso también ya lo conocemos y lo sabemos. Ahora, hay tres vías principales por las cuales se va a regular justamente esa secreción de ácido por las células parietales. La primera es la estimulación neurológica o neural a través del nervio vago. Es el que va a regular no solamente esa secreción gástrica, sino también el comportamiento, la motilidad, está relacionado también con el que lleva pues los estímulos de hambre, saciedad de alguna manera. Luego tenemos la estimulación endocrina, que es por medio de la gastrina, esta hormona que decíamos que da inicio también a la producción de secreciones. Y la estimulación paracrina, que es la liberación de la histamina a la que hablábamos, que son dadas por las células enterocromafines. Ahora, hay algunos fármacos que van a estimular, ¿no? Todo lo que está en verde, por ejemplo, son la estimulación de producción, lo que habíamos hablado, el estímulo vagal, el estímulo endocrino, paracrino, y hay otras sustancias que son las que van a inhibir la producción. Y como pasa en cualquier célula de nuestro cuerpo y en cualquier órgano que va a ser productor de secreciones, hay factores que inhiben y hay factores que estimulan, ¿no? La producción. En este caso no es la excepción, dada el estímulo que se va a tener. Ahora, hay fármacos que se les llama antagonistas del receptor de la histamina H2, que es el que yo les decía. Esa histamina es el que da pie a que haya una producción, estimula a las células parietales o llamadas también oxínticas. Entre estos fármacos están dos que son bien conocidos y bien usados en el entorno hospitalario, que es la ranitidina y también está la cimetidina. Entonces, estos dos fármacos van a encargarse justamente de actuar a nivel de la histamina, o sea, van a ser antagonistas de esos receptores de histamina 2. Cuando estos fármacos actúan a ese nivel, entonces esos receptores ya no pueden valga la redundancia, recepcionar, recibir a esta histamina 2, crean una especie de resistencia, entonces ya se frena un poco la producción de esas secreciones, que es tal cual se menciona en estos gráficos, ¿sí? Indica también cómo actúan, ¿no? Inhiben, que es justamente lo que está aquí señalado, inhiben al receptor H2 de esas células parietales, suprimen entonces la secreción basal, o sea, tanto como a cero no, pero sí disminuye bastante esta secreción basal, que es la que es estimulada por los alimentos. Por eso es que cuando los pacientes están, por ejemplo, con NBO, que es nada por vía oral, el estómago sigue produciendo porque ya tiene según su ritmo circadiano, sigue una producción, sigue un control en el tiempo.
Si no hay ingreso de alimento, entonces se corre el riesgo de que haya más producción de ácido y eso pueda dañar la mucosa, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esos casos es justamente acudir a fármacos de este tipo que actúan a ese nivel de los receptores H2, como la ranitidina, la cimetidina, entonces disminuyen y en la mayoría de los casos suprimen, mientras el paciente no come, que puede ser 2 días, 3 días, dependiendo las indicaciones de que no deba comer. Puede ser que sea una pancreatitis, puede ser que haya habido alguna cirugía en la que el paciente todavía no debe comer, de repente ha sido una cirugía gástrica mismo por algún tipo de neoplasia, no lo sé, estamos suponiendo ciertos ejemplos. Ahora, esto generalmente no solamente se usa en estos casos como preventivos, sino también se utiliza en casos de úlceras pépticas, úlceras duodenales, úlcera gástrica, pero repito, son temporales. Acá hay unas gráficas de las pruebas que se han hecho junto a los placebos y a la acción que puede cumplir la cimetidina, ¿no? En cuanto a tiempos, y cuántas unidades controlan la secreción del ácido. Entonces se ve pues que se ejerce un control de justamente estos medicamentos, aquí hecho con la cimetidina, para que no haya esa producción, se suprima esa secreción basal y por lo tanto ya el estómago esté más protegido, ¿no? Riesgos que corremos con estos es justamente deficiencia de B12, porque en los días en que el paciente esté consumiendo, esté tomando este tipo de medicamentos, como se va a suprimir y va a haber menos producción de ácido clorhídrico, eso también va a afectar a la producción del factor intrínseco que es indispensable para la vitamina B12, ¿no? Entonces, se utiliza en algunos casos estos tipos de medicamentos o si no se acude a los inhibidores de la bomba de protones, que ya son otros medicamentos que no actúan con los receptores H2, sino directamente con el lanzamiento de estos hidrógenos. Porque como ustedes vieron en el video, ahí el hidrógeno va a salir por una gradiente y la misma forma del potasio. Entonces, cuando se inhibe esa gradiente, que es la función de justamente estos inhibidores de la bomba de protones, ya no hay esa salida del hidrógeno. Y esos son los otros tipos de fármacos, como por ejemplo el omeprazol, ¿no? Esto se absorbe, las características, por ejemplo, es que se absorben con rapidez cuando el estómago está vacío. Si nosotros damos al paciente cimetidina más alimento, lo que va a causar es el retraso en la absorción del mismo fármaco. Entonces se menciona de que estos fármacos no deben ir con los alimentos, ¿no? Acá describe un poquito quién es la cimetidina, su fórmula química, la ranitidina también, eh, y la forma como van a actuar y cuál va a ser su función. Ahora, lo que hablábamos, los inhibidores de la bomba de protones, que son, por ejemplo, el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, estos son, inhiben justamente como les decía, la salida de estos hidrógenos y por lo tanto el canje con el potasio. Ellos van a inhibir justamente lo que mencionamos, ese canje hidrógeno-potasio en la bomba TPasa. Esto se aconseja que se tome diario, ¿no? Y es un comprimido diario porque el estándar de acción de inhibición que va a haber va a funcionar por 24 horas. Estos tipos de medicamentos se utilizan no tanto en úlceras como la ranitidina o la cimetidina, pero sí en casos de ERGE, que es el reflujo gastroesofágico. En algunos tipos de úlceras, sobre todo si están asociados al Helicobacter pylori. En algunos tipos de dispepsia que no sean ulcerosas y en la prevención de hemorragias por estrés. Hemorragias por estrés es cuando el paciente ya tiene alguna úlcera y hay mayor producción de ácido cuando el paciente está pasando por situaciones de estrés. Entonces, al haber mayor producción de ácido, esta úlcera se exacerba otra vez, ya no hay producción de moco y hay un sangrado.
¿no? Entonces se usa estos tipos de medicamentos en esos casos. Efectos adversos que puedan tener estos IBP son diarreas, cefaleas o dolor abdominal, pero como lo vemos acá en el ejemplo, es un porcentaje mínimo de pacientes que muestran estos efectos adversos. Al igual que con la ranitidina, también hay riesgo de que justamente como no se lanzan hidrógenos, entonces no hay no hay un logro total de que puedan salir hidrógenos y cloros y por lo tanto no se dificulta, no es como en la ranitidina, aquí sí hay salida de factor intrínseco, pero es muy poca la cantidad, de todas maneras se reduce la absorción de la vitamina B12, pero la vitamina B12 con relación al factor intrínseco, pero bien sabemos que otros minerales actúan muy bien, otros minerales se digieren y se absorben muy bien en presencia de un pH ácido, como son el hierro, como son el calcio y el magnesio. Entonces, como no se van a poder absorber porque no hay un ambiente ácido, se corre el riesgo de que si esto es de forma crónica, por ejemplo, el consumo de estos omeprazoles de forma crónica, se corre el riesgo. Y si tenemos a una paciente, por ejemplo, mujer postmenopáusica con antecedente de osteoporosis y al estar sometida a un tratamiento bastante grande con omeprazol, por ejemplo, entonces sí se corre el riesgo hasta las fracturas de cadera porque ya debutaría con osteoporosis sin que ella se dé cuenta. Entonces es una de las interacciones que puede tener estos tipos de medicamentos. También se corre el riesgo de ciertas infecciones respiratorias e intestinales, justamente porque hay ciertas bacterias que en un medio ácido van a morir, pero al no haber un medio ácido en estómago, entonces hay el efecto contrario y por eso podría haber algún tipo de infección. Y algunas interacciones farmacológicas puede disminuir, sobre todo, por ejemplo, este clopidogrel, que es un eh, ¿cómo se llama este medicamento? Que no permite que se formen los coágulos anticoagulantes. Este propio es un anticoagulante. Entonces, se disminuye la acción de este fármaco cuando el paciente a la vez está tomando algún inhibidor de la bomba de protones. Acá hay dos ejemplos, ¿no? En uno es el lansoprazol, el omeprazol, se parecen bastante, van a tener cada uno la misma función. La inhibición es irreversible, es permanente hasta que el paciente deje de tomar el medicamento, ¿no? Y esto no se aconseja, como eso es irreversible y permanente, no se aconseja que se haya tratamiento largo con esto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno lo come con alimentos? También de la misma forma se retrasa la absorción. Por eso estos tipos de medicamentos llamados antiácidos sistémicos no se consumen con comida. Mínimo hay una diferencia de tiempo de 30 minutos aproximadamente entre el alimento y el consumo de estos medicamentos. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos con nombres también comerciales y los nombres genéricos. Y aquí viene otra línea de productos, otra línea de fármacos, que son los compuestos en los que tiene bismuto. ¿Sí? Ellos no tienen la capacidad de neutralizar los ácidos, pero sí tienen efectos protectores en las células gástricas. ¿Sí? Y algunos antiácidos que son locales, a ver, vamos a ver un ratito. Uy, me fui. Ya volví, por favor, confirmen, ya volví, igual estoy grabando todo. Ya se ve otra vez, ok. Listo, habíamos explicado lo de las sales de bismuto y habíamos mencionado que tienen un efecto protector con
la mucosa gástrica, porque van a permitir la regeneración de moco. En el caso de los antiácidos locales, ¿no? El más común utilizado son los que tienen bicarbonato de sodio. Además, estas sustancias son de venta libre. Uno va hasta incluso con los supermercados, en las góndolas de supermercados, y ahí se puede... Perdón un ratito, chicas. Muy bien, continuamos, disculpen. Hablemos del bicarbonato de sodio. Justamente decíamos que bueno, no sabemos si calificarlo como fármaco en sí, porque en realidad no se vende específicamente en las farmacias. Como su uso es bastante amplio, no solamente en el consumo, sino también aplicando a cualquier otra función, entonces se puede vender en farmacias, también se adquiere en los supermercados, también se adquiere en otros tipos de establecimientos, y sin embargo tiene riesgos, ¿no? El bicarbonato de sodio es bastante soluble, va a reaccionar inmediatamente con el ácido clorhídrico. Acá tenemos la fórmula de cómo esta ecuación química se va a dar. Si nosotros mezclamos bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico, vamos a tener el cloruro de sodio, CO2 y agua. Entonces, esto va a ser la reacción, esta va a ser la reacción química que va a ocurrir cuando la persona ingiere bicarbonato de sodio. Se obtiene CO2 y se obtiene agua. Entonces, esto podría producir hipernatremia porque estamos produciendo sodio. Gracias al bicarbonato estamos produciendo sodio, estamos produciendo incluso en forma de sal, cloruro de sodio, ¿no? Y la pérdida de CO2 va a ser la responsable de que haya alcalosis sistémica. ¿Por qué yo me detengo un poquito aquí y menciono este tema con el bicarbonato de sodio? Porque hay mucha leyenda urbana, hay mucho pacientes, y he tenido pacientes también, personas que preguntan, pero si nos dicen que debemos normalizar el pH de no sé, pues qué tipo de pH, no dicen que nosotros debemos tener un pH alcalino y los alimentos y el azúcar y la carne nos dan pH ácido, entonces es muy bueno de que todos los días tomemos bicarbonato de sodio. Si normalizamos nuestro pH, entonces no vamos a tener cáncer. Pero ustedes imagínense qué cantidades, cómo se mezcla esto, cómo se ingiere, cuál es la dosificación, qué cantidad de bicarbonato de sodio disuelto en agua. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en nuestro estómago se va a producir esta reacción. Y esta reacción podría producir hipernatremia, o sea, elevamos las cantidades de sodio, porque está bien, estás tomando todos los días tu bicarbonato de sodio, pero de repente durante el día también estás comiendo papas fritas, chifles, habitas saladas y todo aquello que tiene sal, y no controlas el consumo de sal. Entonces no es que voy a consumir el bicarbonato de sodio y listo, porque junto con la sal que uno consume y el sodio que consumimos diario con los alimentos podría provocar hipernatremia. Además hay pérdidas de CO2 y el CO2 es responsable de la alcalosis. Entonces no es que vamos a normalizar un pH y alcalinizar nuestro pH, sino también el tema de volverlo ya pasamos a un estado más complicado que es la alcalosis. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque ha habido también ingresos por emergencia justamente con alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, y no es correcto, ¿sí? Este bicarbonato de sodio también va a lograr alcalinizar la orina. Y si alcaliniza la orina, quiere decir que está forzando ese riñón a que haya una resorción de sodio, una reabsorción de sodio mayor a la que comúnmente se hace con los alimentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sodio en particular. Entonces, esta persona que diario quiere cuidar su salud tomando bicarbonato de sodio, es como si todos los días le echara más sal a su comida y obliga a su riñón pues a que filtre más sodio de lo normal. Entonces, podría predisponer a los pacientes a tener litiasis renal fosfática, porque también va a trabajar ahí bastante el fósforo, a través de las bombas de ATP.
Entonces es contraproducente en alguno de los casos. El carbonato de calcio. El carbonato de calcio muchas veces se utiliza en pacientes que tienen osteoporosis porque va a actuar como un suplemento. Puede haber citrato de calcio, puede ser carbonato de calcio, pero en este caso el carbonato de calcio eh, reacciona con el ácido clorhídrico que está en el estómago y lo que va a producir es cloruro de calcio, también de la misma forma anterior, con CO2 y más agua. Este es un antiácido potente. Hay personas que cuando están tomando su suplemento de carbonato de calcio ya no sienten malestar en el estómago porque está, de alguna forma se reduce con este ácido clorhídrico. Es como si distraen al ácido clorhídrico, ya no hay daño en la mucosa porque está reaccionando con el carbonato de calcio, entonces ya hay cloruro de calcio, CO2 y agua. Es de acción rápida. Puede producir también alcalosis si es que el paciente no modera el consumo, ¿de acuerdo? Puede haber un efecto rebote también, ¿no? Y sobre todo se alteraría también la función renal. Por eso hay pacientes que aunque necesiten, por ejemplo, hay pacientes mujeres posmenopáusicas que de repente ya tienen osteopenia y así necesiten el carbonato de calcio, pero también tienen problemas renales, obviamente su médico va a priorizar sus riñones a sus huesos. Entonces va a retirar el carbonato de calcio, la va a mandar a nutrición y va a preferir que nosotros más bien ayudemos a la paciente con el consumo de calcio propio de los alimentos y ya deje de tomar el carbonato de calcio, ¿sí? Como ha pasado también en varios pacientes, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta, dice, el bicarbonato de sodio podría traer problemas a las personas hipertensas? Por supuesto, por supuesto, o sea, son los primeros pacientes, pacientes renales, pacientes hipertensos, aquellos que tener mucho cuidado con el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio para temas de piel, por ejemplo, en hidroterapia se utiliza con pies cansados, neuropatías diabéticas, ayuda mucho este bicarbonato de sodio porque se está utilizando de forma externa, pero el consumo de ellos sí es bastante, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y justamente les decía porque esto se vende en cualquier lugar y muchas veces si no tenemos el conocimiento necesario, hasta nos llevamos de aquellas personas pues que tienen muy en mente este tema de los pH, ¿no? Que sean dietas ácidas, dietas alcalinas y etcétera, y bicarbonato, y todo lo ven bicarbonato porque no quieren tener cáncer. Mira, si no quieres tener cáncer, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, tener buenos hábitos de vida, hay que comer bien, preferir los alimentos, no es necesario una dieta alcalina, porque todos sabemos que un pH de orina para que se normalice y de repente esté del neutro hacia alcalino, pues mientras más vegetales se consuma la persona, eso va a estar mejor regulado y no necesitas incluir una sal adicional como el bicarbonato de sodio, ¿sí? Entonces, seguimos. Esto es común y es de uso muy antiguo, que es el hidróxido de aluminio. Este producto antes se le conocía como la famosa amilanta, ¿no? Era el nombre comercial más conocido, el hidróxido de aluminio bajo esa forma comercial, ese nombre comercial, ¿no? Aquí menciona también cómo sería la reacción del hidróxido de aluminio con el ácido clorhídrico de nuestro estómago. Se formaría ahí el cloruro de aluminio más agua, ¿no? Por eso era la forma más segura, porque aquí no teníamos CO2, entonces no había riesgo de que haya alcalosis, ¿sí? No hay sodio de por medio, aquí el metal es el aluminio, entonces no había mayor daño y esto se utilizó por años, ¿no? Eh, Esto no solamente actúa como un tampón, sino más bien como un anfótero. Si se necesita un ácido, se normaliza. Si se necesita más alcalinidad, entonces también se normaliza el nivel del pH. Por eso era muy utilizado por gastroenterólogos y también era de venta libre. Hasta ahora sigue siendo de venta libre. El tema que pasaba con este hidróxido de aluminio era que causaba estreñimiento y que el efecto era temporal.
por horas nada más. Entonces el paciente estaba sujeto a que diario tenía que tomar el hidróxido de aluminio. Y cuando tomaba el hidróxido de aluminio, pues en forma crónica causaba estreñimiento. ¿Por qué? Porque la musculatura del tracto gastrointestinal, o sea, la musculatura intestinal sobre todo, se relaja. Y al relajarse ya no hay movimiento. Y si ese intestino no se mueve, entonces no podría empujar el bolo fecal hasta el recto y poder eliminarlo. Y ustedes saben que el bolo fecal, mientras más tiempo permanece en colon, va habiendo cada vez más reabsorción de agua y por lo tanto las heces se van haciendo cada vez más duras. Ese es el riesgo que se corre con el consumo del hidróxido de aluminio, ¿no? También un tema con el fósforo. Esto luego se observó que en pacientes que tomaban de forma crónica el hidróxido de aluminio, su estreñimiento no era el único riesgo, sino que interactuaba también con el fósforo y por lo tanto había riesgo de osteomalacia en adultos, porque el hidróxido de aluminio era tomado por adultos, los niños no pueden tomar hidróxido de aluminio. Y si eso le sumamos dietas que son bajas en fósforo, entonces tenemos huesos débiles y el resultado es la osteomalacia. Por eso es que también se dejó y ahora los gastroenterólogos mencionan de que eso solamente en ciertas circunstancias, ¿no? Donde el pH del estómago está alterado, donde hay ciertas dispepsias, donde, por ejemplo, se ha consumido alcohol y hay un malestar al día siguiente por el consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser una sola vez, vas a tomarlo solo ese día y va de alguna manera a tener este tipo de reacción sobre la producción de ácido, ¿sí? Estos antiácidos, como el que vemos en la figura, son bases, o sea, son alcalinos, son bases débiles. Estos se pueden consumir después de los alimentos, generalmente una hora después, ¿no? Todos estos que son bases débiles, que ya lo hemos visto, está el bicarbonato de sodio, está el carbonato de calcio, el hidróxido tanto de magnesio o de aluminio, y aquí vemos un resumen de lo que nosotros ya hemos visto en la acción de cada uno de ellos. Y los podríamos resumir también para ver quiénes son los fármacos que reducen la acidez y los fármacos que favorecen la defensa de la mucosa. En los que reducen la acidez ya habíamos visto que están los antagonistas de los receptores H2, están los inhibidores de la bomba de potasio y están los antiácidos, los que hemos visto hasta ahora. Y los que más bien favorecen la defensa de la mucosa gástrica está el sucralfato, están los análogos de prostaglandinas y lo que hemos revisado en primer lugar, que son los derivados del bismuto, las sales de bismuto. ¿Okay? El sucralfato, por ejemplo, es una sal de sacarosa que se une con proteínas de carga positiva. Y lo que hace, tal como muestra aquí en la gráfica, si hay una erosión, si hay algún daño, lo que hace es formar como una película, formar como una capa protectora en las zonas erosionadas, donde va a ejercer cierto tipo de protección. ¿Sí? Esto se utiliza con el estómago vacío, una hora antes de la comida, como esperando que en el momento que llegue alguna comida que tenga proteínas, por ejemplo, no erosione, no dañe la mucosa gástrica, ¿no? En caso de pacientes críticos que están en UCI también se utiliza, ¿sí? Este sucralfato. Los análogos de las prostaglandinas, como por ejemplo el misoprostol, ellos estimulan, así como las sales de bismuto, estimulan la secreción de moco y también de bicarbonato, y por eso mejora el flujo sanguíneo de la mucosa. El bicarbonato que ustedes vieron en el video, que se forma como unión del CO2 más agua, que están ahí el ácido carbónico, y luego sale un hidrógeno y tenemos el bicarbonato, eso va a ir directamente a la sangre. Y la sangre necesita tener estos niveles de bicarbonato. Entonces, nuestro cuerpo es productor de bicarbonato. Si somos productores de bicarbonato, no necesitamos más bicarbonato extra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este bicarbonato que va a salir producto de esas reacciones químicas que ocurren en las células parietales? Pues al ir a la sangre mejoran justamente ese flujo sanguíneo en toda esa mucosa gástrica. En realidad sí ejercería cierta protección también
gástrica, ¿no? Se usa en úlceras pépticas, sobre todo cuando ha habido erosión por el consumo de AINES, ¿no? Está el sucralfato, ¿no? Y efectos adversos que pueden ser las diarreas, puede haber algún tipo de dolor abdominal, estimula las contracciones uterinas. Por eso no estoy segura si es una clasificación B o C en embarazo el tema del sucralfato. Las sales de bismuto, como ya hemos visto, acá hay otro repaso más, y hay un uso adicional, como por ejemplo en la diarrea del viajero, porque las sales de bismuto no solamente van a actuar como protectores en la mucosa gástrica, sino en la mucosa intestinal también, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta, dice, digamos que tenemos una alimentación muy ácida con productos procesados, mucha carne, aún así no necesitaríamos el bicarbonato como para ayudar un poco a bajar esos hidrógenos. ¿Cómo contrarrestaría el cuerpo eso? Mira, lamentablemente el cuerpo, lo que hace el estómago es, estoy recibiendo más productos de proteínas porque el ácido clorhídrico lo que hace es necesario, va a aumentar su producción mientras más proteína completa ingrese ahí, ¿no? Y dependiendo también la estructura, sobre todo como en las proteínas animales, que son estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas. Estas necesitan desnaturalizarse. Entonces, obviamente, si acostumbramos a un cuerpo a consumir mucha carne, entonces esto necesitaríamos de que haya más producción de ácido clorhídrico. El cuerpo tiene su sistema de compensación, entonces él solo va a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. Ahora, no habría que contrarrestar nada porque el ácido clorhídrico va a cumplir su función. Si hay poca proteína, poca producción de ácido. Más proteína y proteína más compleja de estructura cuaternaria, entonces más producción de ácido. Entonces se compensa solo porque él estaría produciendo de acuerdo a lo que la persona está consumiendo, de acuerdo a su dieta, ¿sí? Entonces, lo que se hace aquí es, por ese tema no habría problema con los hidrogeniones porque ya estamos viendo que es una persona que tiene este ritmo de vida. Si esta persona decide cambiar su forma de alimentación y de repente volverse vegetariana o lacto-vegetariana, es una de las razones de por qué de un día para otro no debería, no debería. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahora, así como se adaptó a un consumo progresivo y mayor de productos animales, ahora tiene que acostumbrarse a un consumo menor y también progresivo de de este consumo. Entonces, la producción de ácido clorhídrico y por lo tanto de los hidrogeniones tiene que disminuir poco a poco. Entonces, se seguiría compensándose por sí solo y no necesitaría de ningún fármaco. ¿De acuerdo? Por eso es que la producción de hidrogeniones va a ir junto con esto. De igual manera, no se necesitaría el bicarbonato, ¿no? Entonces, es la respuesta que te puedo dar. De esa es la forma que el cuerpo contrarrestaría eso, siempre y cuando sea progresivo, ¿sí? Sea progresivo. Esa es la forma. ¿Genera demasiado ácido siempre? Sí, Ricardo. Siempre va a haber producción de ácido. Pero, como les digo, no, yo les digo porque hay personas que no necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que toda su vida ha consumido demasiada carne, carne de vaca, es más, no toleraba mucho las carnes blancas, sino más bien carnes rojas, diario. No había día en su dieta que no intervengan las carnes rojas y sobre todo en los caldos, donde ahí las purinas salen, pues, y tomarte el caldo, un caldo de purinas y pacientes que tenía ¿cómo se llama esto? Artritis gotosa, y llegó hasta el extremo cuando estuvo en una edad bastante avanzada, más de 70, 80 años me parece, no recuerdo bien la edad del paciente, empezó a formar los clásicos tofos, que son ya las acumulaciones excesivas en las articulaciones del ácido úrico y que luego eso migra a la piel, o sea, empieza a formarse como una especie de unas heridas donde no sangran, sino más bien se ve como una especie de una gelatina, como si el colágeno se le estuviera saliendo por ahí, eso se llama tofos, porque eso es lo que forma el ácido úrico en las articulaciones.
Entonces, imagínense, ese paciente que fue muy difícil para que luego deje, ¿no? Estaba en proceso de dejar de consumir carnes. Lamentablemente, su muerte llegó antes de que él pueda recuperarse, pero jamás tuvo problemas de estómago, jamás. O sea, no necesitó tomar ningún sucralfato, ni sales de bismuto, ni nada, porque a pesar de que él consumía grandes cantidades proteicas, y carne roja sobre todo, y generaba mucha producción de ácido clorhídrico, pues su cuerpo ya había acostumbrado, por lo menos su estómago estaba intacto, su estómago estaba sano, el resto de su cuerpo estaba dañado, sus articulaciones súper dañadas por el excesivo consumo de carne, pero su estómago estaba intacto porque ya había su cuerpo mismo compensado la producción de ácido que debería producir para ese consumo proteico de estas proteínas de forma cuaternaria, en la que todos los días tenía que desnaturalizarlas. Y luego venía el tema de la digestión, ¿sí? Entonces, eso, conforme ustedes vayan viendo casos y casos, van a ir dándose cuenta de cómo actúa el sistema digestivo de los pacientes. Y es más, en este paciente pudo haber causado eso, en otro paciente de repente hubiera podido vivir más, ¿no? Porque no todos pueden llegar a la muerte, ¿no? Algunos que sí sobresalen de su cuadro, sí logran salir. Este paciente lamentablemente no pudo, pero murió con un estómago intacto, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otros fármacos que son los anticolinérgicos selectivos, como la atropina, la escopolamina, ¿no? Que son fármacos que inhiben la secreción ácida gástrica, son los únicos que se podría decir 100% efectivos, o sea, no acudamos a los inhibidores de la bomba de protones, tampoco los antagonistas de los receptores H2, pero tienen efectos adversos grandes. Por eso es que estos tipos de fármacos no se indican. Se trata de al máximo de no indicarlos a estos tipos de pacientes, porque sus efectos adversos son complejos, ¿no? La sequedad de la boca es uno de ellos, en el 14% de los pacientes. También puede haber estreñimiento, otros pacientes muestran visión borrosa, ¿no? Según los miligramos en que estén tratados al día, entre 100 y 150 miligramos. ¿De acuerdo? Acá había un artículo un poco antiguo, pero mencionaba también un poco sobre el omeprazol, ¿no? Y mencionaba aquí al cobre y al hierro, ¿no? ¿Qué pasa con el cobre y el hierro? La presencia de cobre y hierro va a aumentar esa afinidad del omeprazol. Entonces, es como si van a formar quelatos, ¿no? Eh, y ustedes saben que necesitamos albumina para que transporte a este cobre y a este hierro. Entonces, este estudio mencionaba que lo que el omeprazol podría hacer quizás es eh, de forma crónica, un poco, a ver cómo les explico, lograr que haya alguna carencia por el tema de la albúmina que transporta a estos nutrientes, a hacer que haya carencia de alguno de estos minerales. Por eso es que en pacientes que tienen anemia no deberían tomar omeprazol, porque, y es más, imagínense ustedes si se da el suplemento de hierro, pero la persona se automedica con omeprazol. Habría un choque tremendo ahí, porque el omeprazol no podría cumplir su trabajo de protector gástrico, de antiácido como inhibidor de bomba de protones, y el suplemento de hierro no tendría ese espacio ácido que necesita para poder digerirse, absorberse. Por eso es que pacientes que tienen gastritis es preferible primero solucionar el tema de la gastritis, controlar el tema de la gastritis y luego el tema de los suplementos, ¿no? Y por eso se prefiere consumir otros alimentos que también contengan hierro. Y sobre todo cuando se usan los vegetales, ya que los vegetales no van a provocar tanta producción de ácido clorhídrico,
buscar de repente dentro de los vegetales alimentos que contengan hierro, que obviamente sabemos que es un hierro Noem, pero al combinarlo con el ácido ascórbico, que podría formar un buen quelato, o de repente proteínas, tratar de buscar aminoácidos que quelen muy bien con el hierro, como por ejemplo la metionina, por eso las menestras son geniales para esto, y más el tema del ácido ascórbico, tratar de formular, armar un rompecabezas donde logremos un buen hierro con los alimentos y así retrasar un poco la suplementación, porque en los suplementos tenemos un hierro, cantidades grandes de hierro, y esas cantidades grandes son las que chocarían con el omeprazol. Entonces, al terminar el tratamiento, ya el médico decide que es momento de empezar con la suplementación. Ha habido pacientes en que bajo este esquema de tratamiento no han necesitado la suplementación porque han logrado subir hemoglobina siendo bastante estrictos con la dieta con respecto a hierro, ¿no? Y no han necesitado consumir sangre, ni tampoco hígado, ni algún producto animal, porque no estaríamos logrando el efecto que queremos. Pues si nuestro principal objetivo es que el paciente se proteja la mucosa gástrica y ya no necesite el omeprazol, entonces hay que cuidar también los alimentos esa mucosa gástrica. La mejor forma de cuidarlos es consumiendo vegetales, ¿sí? Entonces, son formas de tratamiento que funcionan, ¿no? Ahora, infecciones. En esta diapositiva estamos viendo el tema de las infecciones. Esto es el paciente es más propenso cuando hay hipocloridria, o sea, cuando hay baja producción de ácido clorhídrico, que es lo que le mencionaba anteriormente, se corre el riesgo de tener más infecciones. ¿Por qué? Porque ese ambiente ácido que sería un freno para las bacterias, ahora ya no lo hay. Entonces, ¿quiénes son las que podrían causar algún tipo de infecciones? Pues la salmonela, la shigella, el vibrio de cólera también, ¿no? El Clostridium difficile. Este Clostridium difficile le encanta vivir en hospital y en algunos pacientes incluso ha causado muertes este Clostridium difficile. Su ambiente preferido es hospital. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ambiente intrahospitalario, la comida, la higiene, cuando un paciente es sometido por ejemplo, a ranitidina, cuando es sometido a omeprazol, que en hospital más se utiliza cimetidina y ranitidina. Hay que tener cuidado con esos pacientes, porque podrían ser víctimas de estas infecciones oportunistas. El paciente vino por otra cosa y salió infectándose. Y muchas de estas infecciones, peor aún, si el paciente tiene la inmunidad deprimida, entonces podrían ser causantes hasta de sepsis. Y eso pues no queremos en el paciente, ¿no? Entonces hay que tratar de que la inmunidad no esté tan deprimida, el paciente que esté hospitalizado, si se moviliza, está lavándose constantemente las manos, ¿no? Y tratar de no adquirir estas enfermedades, ¿sí? Muy bien. Acá hay un reporte de pacientes en que reaccionaron y se vio una asociación entre la supresión de ácido y un mayor riesgo de infección entérica, que es lo que habíamos nosotros mencionado. Entonces, el uso generalizado, todo está por el uso generalizado y el uso incorrecto del inhibidor de la bomba de protones en la práctica hospitalaria. Y es lo que les decía, me mencionan a esta bacteria que es la causante de muchas muertes dentro de hospital. Un estudio epidemiológico mostró que el 64% de pacientes que desarrollaron esa infección se encontraban con tratamientos de inhibidor de la bomba de protones. Entonces, seguimos con lo mismo, ¿no? Mucho cuidado con pacientes que estén sometidos a esto, sobre todo si están hospitalizados. Por eso es que se prefiere no tener al paciente hospitalizado. Mientras el paciente tenga menor tiempo en hospital, va a tener mayor opción de recuperarse más rápido y va a estar menos propenso a contaminarse con alguna otra bacteria. La deficiencia. Tenemos aquí, por ejemplo, la deficiencia en la absorción de nutrientes, magnesio y calcio. Como hay deficiencia de magnesio y calcio, porque estos antiácidos van a ir en contra de
de estos minerales cuando no se está manejando bien, se muestran signos en el paciente y el mayor de ellos son los calambres musculares. Son los calambres musculares. Entonces, atentos con esos. Las fracturas de cadera, que es la que habíamos visto, y luego viene aquí la secreción pancreática. Secreción exocrina, secreción endocrina. Un ratito, por favor. Y ya, estamos hablando aquí de la secreción exocrina y endocrina. Recordando un poquito la fisiología del páncreas, vemos que el páncreas exocrino es aquel que nos da todas las enzimas necesarias para terminar el proceso digestivo. Y el páncreas exocrino es la que a través de los islotes, de las células que forman islotes, entre ellos, por ejemplo, el Langerhans, son los que van a dar una producción hormonal. Por eso se llama páncreas endocrino. En cambio, páncreas exocrino es lo que les había dicho, ¿no? Y sus células son las que no van a formar islotes, sino van a formar acinos, los famosos acinos pancreáticos. Ellos van a estar estimulados tanto por el vago como por la presencia de alimentos. Y entre ellos van a dar pues los polipéptidos, enzimas proteolíticas, ¿no? Que son las inactivas llamadas imógenos, y luego en la mucosa intestinal van a activarse y van a terminar con el proceso gástrico. Entonces, cuando esa capacidad exocrina baja desciende por debajo del 10% de la secreción normal, entonces ahí aparecen signos y síntomas de mala digestión, se pierde grasa, se pierde proteínas, hay esteatorrea, azotorrea respectivamente, entonces ya no hay una buena digestión, hay agruras, malestar, dolor, muchos de ellos inflamación por gases, ¿no? Y eso puede ser producto de una insuficiencia pancreática, porque este páncreas no está siendo capaz de producir esas enzimas, ¿no? Entonces, ahí harían falta también fármacos que ayuden a este páncreas exocrino, ¿sí? Acá hay el ejemplo con un triglicérido, ¿no? Tenemos una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, ¿no? Esta es la función de una lipasa pancreática, por ejemplo, ¿no? Dejar al glicerol unido a un glicérido, entonces se llama un monoglicérido, y tener 2 ácidos grasos libres. Esta es la función de la lipasa pancreática. Pero cuando el páncreas es insuficiente, ¿no? Entonces, y cuando el pH es bajo, entonces esta enzima no funciona. Esa enzima no va a funcionar. Entonces ahí es donde se va a requerir otros fármacos. Hay fármacos que se van a utilizar no para cumplir esa función en la cual el páncreas está deficiente, sino para detectar y para controlar la eficacia de algún suplemento pancreático. Esos fármacos pueden ser el dilaurinato de fluoresceína, donde explora justamente, evalúa qué tan eficiente está siendo la actividad de esta lipasa, la lipasa pancreática, va a evaluarla y según eso ver cómo se solucionaría el problema. Esa es la función de este medicamento. Y el otro, que es la ventiromida, que es explorar la actividad de la quimiotripsina. La lipasa pancreática es necesaria para terminar de digerir las grasas y la quimiotripsina para terminar de digerir proteínas, porque a partir de la tripsina y quimiotripsina van a estar los otros imógenos van a poder activarse, tanto las carboxipeptidasas como las endopeptidasas. Pero si esta de aquí no funciona, entonces no podrían actuar las demás enzimas y el paciente tendría esos temas. Entonces, estos fármacos controlarían la producción de ambos tipos de enzimas, ¿no? Y aquí explica un poquito más cómo harían pues su trabajo. Ahora, en el síndrome diarreico hay también otros fármacos, ¿no? Estamos viendo ahora los fármacos en el tema intestinal, ¿no? El yeyuno es el lugar donde hay mayor absorción, ¿no? Y también absorción de agua y de mayor absorción de nutrientes en general, sobre todo de los macronutrientes. Cuando hay diarreas, pues primero tendríamos que identificar qué tipo de diarreas son y por qué han sido producidas,
¿no? Aquí estamos de una manera rápida estudiando un poquito cuáles son los tipos de diarreas para ver los fármacos. Están las diarreas osmóticas, que pueden ser producidas por laxantes osmóticos, ¿no? Cuando la persona está acostumbrada a laxantes, o también por intolerancia a la lactosa. El tipo de diarrea que produce es osmótica. Hay otras diarreas que son secretoras, donde hay un aumento de sodio y cloro en la luz del intestino, que podría ser producida por un agente infeccioso. Aquí están las bacterias, o por algún tumor intestinal. Luego están las diarreas motoras, que es porque el intestino se mueve más rápido. Entonces, al haber mayor motilidad, hay mayor tránsito y no se permite que haya una buena absorción. Entonces, todo se, eh, se evacúa, ¿no? Esto generalmente sucede en colon irritable, ¿no? Síndrome de intestino irritable, en hipertiroidismo, en neuropatías diabéticas, ¿no? Y aquí se utiliza un opioide que es la famosa loperamida, ¿no? Están las diarreas exudativas, que puede ser por algún daño inflamatorio de la mucosa, ¿no? El daño inflamatorio, el mayor daño inflamatorio es el cáncer, ¿no? Cáncer de colon, o cuando se están empezando a formar pólipos, ¿no? Cuando hay colitis ulcerosa o cuando hay tuberculosis a ese nivel. Las diarreas irritativas, que es por fármacos, y las que normalmente son producidas por radioterapia. Entonces, los antidiarreicos, hay los usos clínicos son para diarreas leves a moderadas, en los síndromes de colon irritable y enfermedades inflamatorias. En diarreas sanguinolentas es preferible no usar los antidiarreicos, o cuando hay fiebre o hay manifestaciones sistémicas, porque más bien dañarían la mucosa del intestino. Están los agonistas de opioides, como la loperamida, por ejemplo. Están los compuestos con bismuto. Ya hemos visto que las sales de bismuto no solamente protegen y ayudan a regenerar mucosa gástrica, sino también ayudan a regenerar mucosa intestinal. Por eso las sales de bismuto quedan muy bien con las famosas diarreas del viajero, ¿no? Están también las resinas fijadoras de sales biliares y el octreótido, que se utiliza también en pacientes hospitalizados. Hablando un poquito, están los agonistas de opioides, como ya habíamos mencionado, las resinas fijadoras de sales biliares, que están aquí, por ejemplo, la colestiramina, el colesterol. Y los efectos adversos sería el meteorismo, o sea, gases, ¿no? Flatulencias, estreñimientos. Es muy bien, te calma la diarrea, pero luego te llevan al otro extremo. El paciente puede estar estreñido por 2-3 días. Y el otrótido, ¿no? Que son péptidos sintéticos que tienen una acción similar a la somatostatina, ¿sí? Entonces va a inhibir secreción de gastrina, del CCK, de glucagón, va a reducir la secreción pancreática, reduce por lo tanto la motilidad gastrointestinal, o sea, es como que va a adormecer a estos órganos que van a producir sustancias importantes que intervienen en la digestión, y también que tiene que ver con el hambre y la saciedad, como la CCK, por ejemplo, que se produce inmediatamente la persona comió, para que ya no haya más apetito, ya no haya más hambre, ¿no? Y esta somatostatina produce ese efecto, ¿no? Estos octreótidos reducen también la motilidad intestinal y también la contracción de la vesícula biliar. Y si va a producir todo esto, entonces también disminuye el flujo sanguíneo portal. ¿Por qué? Porque ya no habría razón de ser de que haya tanto flujo sanguíneo en la vena porta, porque ya no va a haber absorción. Eso generalmente aumenta porque hay absorción, entonces necesita haber un vehículo, necesita haber más líquido, más flujo sanguíneo en la vena porta, porque los nutrientes, una vez que son absorbidos, deben ser dirigidos a través de la vena porta al hígado. Si ya no hay absorción porque este fármaco no va a permitir la absorción, ni mucho menos la digestión, entonces ya no hay sentido de que se aumente el flujo sanguíneo a nivel de la vena porta, ¿sí? Estos son los usos que normalmente se dan al otreótido, especialmente las diarreas por vagotomía o síndrome del vaciamiento rápido, que es el famoso dumping, ¿sí? Acá un poquito recordando las anatomía, ¿no? Y las funciones, que lo que puede estar pasando en una diarrea, ¿no? Esta es una vellosidad intestinal.
hay inhibición de la reabsorción del líquido, porque ya no se absorbe el líquido, entonces tenemos más líquido en el intestino. Es una manera de defensa frente a cualquier agente que el intestino considere patógeno, entonces ya no hay reabsorción del líquido, aumenta la motilidad intestinal y produce una diarrea. Hay secreción de líquido, por lo tanto, como les estaba explicando, hay cloro, bicarbonato, y eso hace que haya un vaciamiento más rápido del intestino. Hay fármacos que son modificadores del transporte de electrolitos, ¿no? Y por lo tanto disminuye la capacidad secretora, y los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, que ya habíamos hablado de ellos. Tenemos aquí también a la codeína, que es un inhibidor de la motilidad, ¿no? Y aquí vienen otros fármacos antidiarreicos como la lidamidina, la berberina. Acá hay un cuadro donde ya no estamos hablando de antidiarreicos simples, sino en algunos casos donde intervienen bacterias que son productoras de esta diarrea, entonces ya estamos hablando de antibióticos. Y estos son los antibióticos. En este cuadro está interesante porque están qué antibióticos destinados para qué tipo de diarrea, o sea, cuál ha sido el agente infeccioso. Lo mejor que se puede hacer entre una diarrea, si no conocemos de qué tipo es la rehidratación, porque ustedes saben que con una diarrea el paciente se empieza a deshidratar. Y mientras se hace un examen de sangre, mientras vemos un hemograma para ver si hay infección, si están elevados los linfocitos, etcétera, el paciente se sigue deshidratando. Y no vamos a dar un antidiarreico de primera mano, sino más bien lo que el cuerpo necesita, que es volver a hidratarse, donde se interviene ahí por cada litro 20 gramos de glucosa, 3.5 gramos de cloruro de sodio, 1.5 gramos de cloruro de potasio y 2.9 gramos de citrato trisódico. Hay fármacos que tienen ya esta formulación de rehidratación, por eso se llaman las sales de rehidratación. Los laxantes se utilizan cuando hay estreñimiento o constipación. Este estreñimiento puede prevenirse con dietas ricas en fibra y un consumo habitual de agua y ejercicio, ¿no? Y tener pues horarios de evacuación. Eso se llama higiene de colon. Los laxantes solamente se van a dar en situaciones extremas, ¿no? 3 a 5 deposiciones por semana, ahí ya se califica como un estreñimiento, ¿no? Y también ver bajo la escala de Bristol la forma de las heces para considerarlas si de verdad están en estreñimiento o no. Ahora, hay diferentes tipos de laxantes, sobre todo los laxantes formadores de masa, que están el psyllium, ¿no? O está la metilcelulosa. Están los compuestos tensoactivos de las heces, que son los que reblandecen las heces, porque hacen que haya más agua y por lo tanto incentivan el movimiento, ¿no? Laxantes en forma crónica. A ver, vamos a ver el tema de los laxantes en forma crónica. Lo que pasa es que en una persona se consumir los laxantes en forma crónica. Exacto, sí, barren con la flora, con la microbiota de todas maneras. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí con los laxantes? ¿No? Los laxantes, en primer lugar, no se deben usar como forma crónica, porque alterarían también la reabsorción de potasio. Entonces, al no haber potasio, las personas tendrían síntomas de hipocalemia, ¿no? Y esto no se habría ahí un desequilibrio con el tema del potasio. Esa es una de las consecuencias por tomar los laxantes en forma crónica. Ahora, los laxantes en forma crónica de alguna manera también inhibirían la motilidad intestinal. Esos son los efectos adversos, cualesquiera sea el tipo de laxantes, ¿sí? Hay pacientes que ya han acostumbrado, forman incluso hasta impactaciones fecales, y en ellos pues sí, hay que utilizar un laxante, ¿no? Y un laxante de repente tipo enema, donde se reblandecen las heces y ya se puede evacuar. Pero en pacientes que ya lo usan de forma crónica, ¿qué es lo que podría pasar con ellos? Que es que la motilidad intestinal ya no funcionaría
ya no funcionaría. O sea, si no toma el laxante, ese intestino ya no se mueve. Y al no moverse, entonces las heces no avanzan. Y al quedarse las heces dentro del colon, lo que va haciendo el cuerpo como normalmente hace es lo que está en colon se va cada vez absorbiendo más agua, se absorbe más agua, entonces se impactan las heces, se quedan más sólidas y ya no se puede eliminar porque tenemos un colon que no se mueve. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace un laxante cuando se consume de forma crónica. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando porque nos estamos yendo ya deberíamos estar terminando. Aquí ustedes van a poder leer con mayor detenimiento las funciones y cuáles son los tipos de laxantes, ¿no? Están los laxantes osmóticos como el hidróxido de magnesio. Esta es la famosa leche magnesia, este hidróxido de magnesio. No se usa por mucho tiempo porque ese magnesio altera la función renal. Va a haber riesgo de hipermagnesemia. O sea, estamos dando bastante magnesio y por lo tanto estamos forzando a un riñón a que trabaje con ese mineral cuando no lo es. Está también el sorbitol y la lactulosa. Ellos podrían producir flatos y cólicos intensos. Y el polietilenglicol, que es el que yo les decía que se usa más como enemas, que esto más se utiliza para procedimientos endoscópicos, ¿no? Ese polietilenglicol es cuando, por ejemplo, va a haber una placa radiográfica donde el colon debe estar vacío, o también en una colposcopía, donde se va a hacer un examen, una visualización del colon a través de una cámara y de repente la extracción de ciertos pólipos o divertículos que se encuentren ahí. Entonces ese colon tendría que estar vacío. Para eso se utiliza el polietilenglicol. En el caso de la lactulosa ocurre una situación no complicada y diríamos que la lactulosa se podría calificar como uno de los mejores laxantes, ya que tiene un azúcar de por medio y una fibra. Entonces, esta lactulosa más bien ayudaría con con este tema de no barrería, como menciona Marta, no barrería a la flora bacteriana, sino más bien trataría de cuidarla, de tenerla como niña bonita, porque es que, mira, si voy a actuar como un laxante, pero te voy a cuidar porque te estoy brindando una fibra para que no sea impactada, no sea dañada, en otras palabras. ¿Sí? Por eso es que incluso en pediatría se utiliza bastante lactulosa, porque no causa esos otros tipos de daños que sí puede causar los otros tipos de laxantes. ¿Sí? Aquí se menciona un poco más aquellos formadores de masa, que son los ricos en celulosa, por ejemplo, el plántago bata o los preparados de psyllium, que se utilizan mucho como productos naturales. Ellos no van a actuar de forma inmediata, sino que se van a tomar su tiempo, ¿no? Estos, como son ricos en celulosa, actuarían un poco como la lactulosa. Entonces, no se dañaría mucho a la flora bacteriana, ¿no? Aquí hay otros ejemplos que son los suavizantes, los lubrificantes, en forma, por ejemplo, en los bebés se utiliza el glicerol en forma de supositorios y ellos ablandan las heces. Generalmente esto se utiliza en bebés que que no toman leche materna exclusiva, ¿no? Son o los que toman una lactancia mixta o solamente biberón con fórmula. Ellos son los que están más propensos al estreñimiento, entonces deben estar también recibiendo laxantes, pero del tipo supositorio, para poder ayudarlos a evacuar, ¿no? Están las sales de magnesio de sodio que hemos visto, está aquí la famosa lactulosa que tiene lactitiol y tiene sorbitol. Ellos no se van a absorber en el intestino delgado, sino que son metabolizados ahí por las bacterias. Entonces ellos, al ser metabolizados porque le están dando una fibra, ¿qué hacen las bacterias cuando les dan una fibra? Pues nos dan como resultado ácidos grasos de cadena corta. También van a dar CO2, entonces el paciente, su efecto adverso sería pues que va a tener cierto meteorismo, ¿no? Cierto eliminación de gases, pero esto no las va a dañar,
va a disminuir el pH, ¿no? Que estimula la pared intestinal, y estos ácidos incrementan ese poder osmótico, y los ácidos que ha producido la misma bacteria. Entonces, la misma bacteria ayuda a que eso se pueda evacuar. ¿Por qué? Porque disminuye el pH por haber producido ácidos grasos de cadena corta. Ellos, además del meteorismo, estimulan un poco a la pared intestinal, ¿no? Y el poder osmótico, entonces atrae más agua, y al atraer más agua el paciente evacúa sin problemas, pero no actúa tan agresivamente como los otros laxantes que provocan heces líquidas, sino que en la lactulosa se toma su tiempo, ¿sí? Entonces no son tan agresivos, ¿no? Acá hay un cuadro donde se puede diferenciar un poco a los tipos de laxantes, la función que van a cumplir cada uno de ellos, y en cuanto al tiempo también la eliminación de las heces. Luego están los antieméticos. Vamos a hacerlo rapidito porque de esto ustedes ya conocen un poco. La fisiopatología del vómito, eso lo leen ustedes un poco más, y para ver en qué nivel actúan los antieméticos, están los antagonistas de los receptores 5-HT3 de serotonina, están los corticosteroides, están los antagonistas del receptor de neurocinina, los antipsicóticos, están las benzamidas, las benzodiazepinas, que también actúan como antieméticos, y los cannabinoides como el dronabinol, ¿no? Entonces, los que se utilizan, por ejemplo, está el ondansetron. Este tipo de medicamento se utiliza en las náuseas y vómitos cuando hay quimioterapia, ¿no? Y también en pacientes que han sido recién operados o que han pasado por radioterapia. Es decir, este tipo de medicamento como el ondansetron se utiliza más en tratamientos oncológicos, porque aquí va a bloquear esos receptores de serotonina en el sistema nervioso central. Entonces necesitamos un efecto central, ¿de acuerdo? Los corticosteroides también se cree que podría aumentar la eficacia de esos antagonistas, como el que hemos visto acá. También se utiliza en quimioterapia, radioterapia, y aquí están el grupo de las dexametasonas, por ejemplo, o la metilprednisolona. Y los antagonistas del receptor de neuromicina, ellos bloquean otros receptores que son el NK1 del tronco encefálico. Se utiliza también en quimioterapia. Podrían tener efectos adversos, sí, como por ejemplo diarreas. No nos conviene, por eso es que depende del tipo de paciente y depende de cómo reaccione la quimioterapia para poder escoger el antiemético correcto. Está también, por ejemplo, el droperidol, que también se utiliza en quimioterapia. Las benzamidas, como la metoclopramida, por ejemplo, ellos bloquean los receptores de dopamina. Eso más se utiliza en prevención y el manejo del estrés, ¿no? Y los antihistamínicos más comunes que existen, que son los antihistamínicos H1 y los anticolinérgicos, como la famosa difenadrina o el dimenhidrato, el famoso Gravol, ¿no? Con el nombre que se conoce. Los efectos adversos podrían ser sedación, mareo, sequedad en la boca. Por eso es que, como tienen efectos adversos, se utiliza en algunos pacientes, y en otros se prefiere utilizar mejor la metoclopramida, que tiene en algunos pacientes se ven mejores efectos que el mismo dimenhidrato, ¿sí? Se utiliza el Gravol más en temas de vértigo, en laberintitis, por ejemplo, ¿no? Laberintitis, esos pacientes que tienen demasiado mareo porque tienen el oído interno dañado, ¿no? También está la iosina, que además de ser un analgésico, también justamente un antiemético, ¿sí? Muy bien, y con esto, chicos, habríamos terminado la clase de hoy. Ha sido bastante larga, aunque se ha tratado de resumir bastante. Espero haber de repente haber resuelto un poco esto, poder haber ordenado un poco este tema de los fármacos, tanto para estómago, lo que es intestino, viendo con los antidiarreicos, y luego por el otro lado los laxantes, ¿no? Y también los antieméticos.
¿no? Estos grupos de medicamentos que se utilizan y que también varios de ellos son de venta libre, aunque no deberían, ¿no? Muy bien, chicos, nos quedamos aquí entonces. El sábado tenemos clases, sí, hay 2 temas para desarrollar, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco de los antidiabéticos, y hay 2 paquetes más de diapositiva. Está los antidiabéticos y también los de inmunidad. Ahí se habla un poquito de los inmunosupresores. Voy a tratar de hacerlo resumido justamente para darle más tiempo de que ustedes puedan tener el tiempo suficiente para poder realizar su evaluación final y sus portafolios. Ahora, por eso es que ya sería nuestra última clase, ¿no? Hoy es nuestra penúltima clase.